Mi presentación viene a continuación de la del sociólogo Suárez. Está muy próxima allí en la pantalla. Para el Centro de Intoxicaciones de Uruguay, que es el único y que además integra el Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, recibe consultas de sustancias alrededor de entre 10.000 y 11.000 probables intoxicaciones por todos los tipos, ¿verdad? Tu presentación de acá. Perdón, tenemos el único. Mi presentación es la que está al lado de la de acá. Sí. Es esa. Esta misma, no la veía. Pero la buscamos allá. Disculpen. Está. Bien, la próxima, por favor. Desde hace unos años, bueno, evidentemente como integrantes de la Facultad de Medicina, además de la asistencia, un punto importante para nosotros es transmitir lo que vamos generando como conocimientos, y a través de este libro, que fue un libro editado en su segunda edición en el 2007, este libro refleja intoxicaciones agudas por plantas. Siendo cannabis una planta, registramos allí el primer caso de una intoxicación en un niño con una intoxicación accidental que fue en 1999 y presentó un cuadro clínico grave. Este libro tiene la estructura, está presentado para tener casos clínicos, lo que le da mucho valor para los colegas. Y para nosotros siempre es muy importante poder conocer desde la toxicología ¿de qué productos hablamos? Próxima. Hablamos de marihuana, hablamos de cannabis. En realidad, nosotros tenemos que pensar que de esta planta es una planta muy compleja, es una planta que presenta diversos quimiotipos, de los cuales siempre se hablan de especies. La especie es la cannabis sativa y que hay varias subespecies. Eso caracteriza muchas veces lo que serían los cuadros clínicos. Nosotros necesitaríamos avanzar en el conocimiento de estos aspectos porque para nosotros, hasta el momento actual, todo lo que conocemos es vinculado a la intoxicación por marihuana, incluso en algunos productos que recientemente han comenzado a aparecer, que ya no es la forma tradicional de planta, sino que tienen otra manera de presentación. Habitualmente la concentración del principio psicoactivo, que es el delta 9-THC, en cannabis era alrededor entre el 1 y el 5%, actualmente existen cannabis con hasta un 25% de delta 9-THC, pero lo que quiero reflejar es que, según lo que está reportado en la bibliografía, cada planta en su integridad es la que permite que los efectos sean diferentes. Es decir, en las plantas existe la interacción entre un producto y otro y eso determina también diferencias importantes en los efectos, tanto en lo que puede ser la psicoactividad como en otros efectos. Próxima. Entonces siempre se habla, se habla muchas veces de que históricamente cannabis viene con un aumento de su principal componente psicoactivo, que es el delta 9-THC. Ese es un indicador, por lo cual es importante tenerlo, pero existen otros componentes que deben ser considerados a la hora de pensar en el efecto general de la planta. La planta no es solamente delta 9-THC, la planta no es solamente psicoactividad, y la planta se presenta de una manera que hoy en día es absolutamente diferente en las concentraciones relativas de sus productos, y esto es algo de lo cual los químicos nos pueden informar en forma permanente. En la Facultad de Química es donde se está estudiando la cantidad de plantas que existen en el Uruguay y sus componentes relativos. Próxima. Los escenarios de riesgo comienzan a cambiar en el momento en que el mercado de cannabis pasa a estar regulado en el Uruguay. Existe un escenario de riesgo que obviamente es el de la intoxicación aguda, pero que sabemos que comienzan a aparecer nuevos escenarios de riesgos. Uno de ellos
que es importante, es el escenario vinculado a las intoxicaciones por cannabis no intencionales. Allí lo que referimos es también el uso en la transparencia, el uso en diversas actividades y en diversas situaciones de la vida, como puede ser el embarazo o la lactancia, e incluso en situaciones y escenarios que se vinculan con el trabajo y con el estudio. Las consultas agudas por intoxicaciones puras por cannabis son escasas en nuestro centro. Sin embargo, próxima, tenemos muy pocas consultas agudas. Cuando tenemos estas consultas agudas es porque existe la situación denominada policonsumo, en la cual predomina el efecto de las otras sustancias. La siguiente. Esto se vincula a un análisis que estamos realizando de nuestra base de datos, analizando el año 2010, 2011, 2012 y el 2015. En azul están los casos por cannabis que son muy bajos anualmente. Nosotros destacamos que ronda un 60 casos por año, de los cuales existen siempre la asociación con otras sustancias. Próxima. Para analizar un poco más en detalle esto, existen sustancias que las hemos soslayado por su baja frecuencia. Próxima. Y allí lo que vemos es en verde, no tenía un marcador, un puntero. En verde se muestra la frecuencia de casos por consulta, nosotros por consultas vinculadas a cannabis. Esta mirada es diferente que la que presentaba Héctor. Estos son datos del sistema sanitario, es decir, son consultas por probables intoxicaciones y allí en verde tenemos los números vinculados a cannabis. Lo que destacamos es una fuerte presencia de alcohol, cocaína y también pasta base en ese gráfico. El alcohol es lo que sería la línea naranja, pero no se visualiza demasiado. Ahí está. Próxima. Esto muestra el relativo rol de cannabis en relación a otras sustancias en estos años. Siempre es las consultas son bajas y lo que hemos venido detectando son estos cambios en los escenarios de riesgo, que ahí sí pasa a ser una situación importante de riesgo toxicológico, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que se muestra en las barras azules son el total de sustancias que consume una persona que consulta. De esas consultas hay personas que consumen varias sustancias y allí se consulta. Ese es el policonsumo que nosotros llamamos y vemos que si bien ha crecido en algo el número de consultas por cannabis, ha crecido el número de consultas por todas las drogas, próxima, y también el policonsumo. En esa gráfica lo que se intenta analizar es en las barras naranjas lo que serían las distintas sustancias solas. La última es cannabis, que se muestra que el policonsumo es importante, que ha crecido las consultas por la droga sola y además en el contexto del policonsumo. Próxima. En esta presentación, vemos cuáles son las drogas que acompañan ese policonsumo. En el año 2010 es el etanol, la pasta base y la cocaína en ese orden. En el año 2015 es el clorhidrato de cocaína, la pasta base y el etanol. Esta es la asociación más frecuente por la que se consulta. Y en el sector inferior de la diapositiva lo que señalo es que en nuestra policlínica de toxicología no existen demandas por cesación de cannabis, sino que cannabis está integrando el policonsumo de la mayoría de las personas que consultan en nuestra policlínica. Ese es un elemento muy importante. Y otro elemento muy importante de todo este análisis que hemos hecho de estos años es que no existen consultas mortales vinculadas a marihuana. Próxima.
El escenario habitual, ¿no?, de la edad, sexo, nosotros hemos visto también este cambio, hemos visto un aumento en la mujer. El nuevo escenario es aquellas consultas no intencionales, es decir, es la intoxicación en la circunstancia no intencional, que fundamentalmente es muy importante en los extremos de la vida. Hemos tenido consultas por personas que se han intoxicado comiendo galletitas o tortas en forma accidental, ancianos, recuerdo algunos casos que tuvieron cuadros graves, y así como lo que es más frecuente es la gran disponibilidad en los hogares y el riesgo que presentan los niños. Los niños se intoxican con lo que está al alcance, y esto es un dato importante que surge de los centros de toxicología, y es que a mayor disponibilidad de una sustancia, de un producto, mayor chance hay de intoxicaciones agudas. Entonces, es importante recordar la clásica vía fumada, que es la vía respiratoria, es importante. También existe y es creciente el uso de la vía respiratoria por otras modalidades de uso, como la vaporización. La vía muy importante para toxicología es la vía oral, y puede ser vía oral tanto de productos vinculados a la gastronomía como vía oral de aceites, tinturas, de otros productos. Pero uno de los que está muy presente y que ha motivado en el último tiempo, en el año 2017 hemos tenido algunas 4 consultas importantes en pediatría, con casos que han ameritado el análisis académico nuestro y que serán presentadas en el Congreso de Pediatría en el próximo mes, y en realidad esa situación es una situación muy importante que no podemos soslayar y que hay que hacer hincapié en la familia que utiliza estos productos, de siempre el cuidado, como el tratamiento como todo producto peligroso en el hogar. Allí vemos una foto de un trozo de torta de cannabis. Próxima. Otra situación de riesgo es la conducción bajo efectos del cannabis. Eso es algo que debemos estudiar. Existen en nuestro país esos dispositivos como el que está señalado allí, que es para medir exposición reciente a cannabis, que sería lo que podría estar afectando las habilidades para la conducción. Estos son datos que nosotros, como centro de intoxicaciones, aún no disponemos. Próxima. Bueno, y esta es el centro de la diapositiva es gris, y esto se refiere al uso de pretendidos productos medicinales. Nosotros hemos recibido también consultas por la utilización de productos no terapéuticos aún, lo que nosotros llamamos mercado gris, y que es muy habitual en toxicología, que es lo que llamamos desvío de uso. Estos productos han sido motivo de intoxicaciones agudas importantes, y que además le han agregado morbilidad a un grupo importante de personas que ya tienen una enfermedad crónica e importante. Para nosotros es este otro nuevo escenario de consumo, es muy importante. Sabemos que en los datos de nuestro centro pueden tener los sesgos que se vinculan con el no registro, el no reporte, sobre todo de aquellos casos de menor gravedad. Sabemos que los casos graves son todos registrados porque son consultados en el centro de intoxicaciones, y uno de los aspectos a considerar es que, bueno, del punto de vista geográfico, la mayor parte de estas consultas provienen del área metropolitana de Montevideo, ¿verdad? Entonces, eso supone un sesgo, pero son datos nacionales porque es el único centro de intoxicaciones. Próxima. Como conclusiones, bueno, no hay casos mortales, el número de sustancias que vimos en las gráficas es mayor por el policonsumo, es el patrón que predomina en nuestro país y en nuestro centro es lo que centra las consultas, y también, próxima, los cuadros clínicos son vinculados por las sustancias asociadas a cannabis. El aumento de consultas agudas por cannabis, que sí que lo hemos tenido porque tenemos unos 70-80 casos anuales ahora, e incluso este año, para el 2015, fueron 121, pero se inscribe en el aumento global de todas las drogas. Para el año 2015 y 2010, que fueron los años más analizados, vimos que las sustancias acompañantes fueron etanol, pasta base y cocaína, y en el año 2015 cocaína, pasta base y etanol. Próxima.
Hablábamos de este sector gris, de este sector de desvío de uso que implica un riesgo importante, y hablamos también de lo que es el riesgo toxicológico de otras vías, donde los efectos cuando comienzan es muy difícil poderlos frenar, como es la vía oral, y también los escenarios importantes como son las intoxicaciones no intencionales y también el uso de cannabis en mujeres gestantes y en mujeres que están amamantando. El registro de casos es una herramienta muy importante para la monitorización de la aplicación de la ley, es decir, nosotros estamos realizando estudios y se vinculan a eso, al antes y al después de la ley 19.172, incluso existen estudios que van a tener una parte prospectiva y una parte retrospectiva, como en general han sido hasta ahora el análisis de estos casos. En pediatría en particular hemos tenido casos importantes que se vinculan a la mayor disponibilidad del producto. Por ahora nada más, muchas gracias.